despido el apoyo de facciones políticas dispares. Los conservadores de la CEDA, la coalición parlamentaria formada 3 años antes de la guerra, los monárquicos que anhelaban el regreso al trono de Alfonso XIII, los carlistas fanáticamente religiosos que defendían los derechos de otro aspirante al trono y los fueros regionales de Navarra. La Falange, versión española del fascismo, luchaba para implantar el nacionalsocialismo en España. La Falange era antimonárquica, pero por encima de todo era anticomunista. El general Mola era uno de los que mejor conocía la complejidad de la situación política en el bando nacionalista. Fue él quien negoció la participación tanto de los carlistas como de los falangistas en el levantamiento. Poco después del nombramiento de Franco, Mola habló con Pedro Sainz Rodríguez, un intelectual monárquico que más tarde entraría a formar parte del gobierno de Franco. Me acuerdo muy bien que había un gran sillón delante de la mesa y el general Mola se sentó en el brazo del sillón poniendo los pies en el asiento. Y me planteó, ¿qué cree usted que va a pasar aquí cuando acabe la guerra? Y yo le dije, habrá un problema político. Dice, me alegro oírle. Y me dijo que si había, cuando se acabase la guerra, había que plantear el hacer el Estado y convocar un parlamento. En los planes de Franco no figuraba un parlamento. Tenía en sus manos todos los poderes del nuevo régimen. En su primer discurso se refirió a sí mismo en 2 ocasiones como jefe de Estado. ¡Viva España! Para mucha gente, la ideología política de Franco seguía siendo un enigma. ¿Creía realmente en una teoría política? A veces pensaban que era un hombre que guardaba un secreto. Yo le llamaba la esfinge sin secreto. Tiene el aire de una esfinge, pero no tiene secreto. Porque no tiene secreto, sobre muchas cosas se callaba porque no opinaba. Franco nunca se las había dado de político. Era intuitivamente de derechas, un defensor instintivo del capitalismo. Utilizando a su hermano Nicolás de secretario, preparó su programa político. Los sindicatos obreros quedaron fuera de la ley. Ayuda para los campesinos, pero la tierra para los terratenientes. Apoyo total a la Iglesia, sobre todo, nada de democracia. Un Estado totalitario armonizará en España el funcionamiento de todas las capacidades y energías del país, en el que dentro de la unidad nacional el trabajo, estimado como el más ineludible de los deberes, será el único exponente de la voluntad popular. Y merced a él podrá manifestarse el auténtico sentir del pueblo español a través de aquellos órganos naturales que, como la familia, el municipio, la asociación y la corporación, harán cristalizar en realidades nuestro ideal supremo. Para alcanzar estos objetivos había que eliminar todo vestigio de oposición. Antes de que Franco asumiera el poder, las columnas nacionalistas aplastaron los intentos de resistencia obrera. Las purgas continuaron bajo el mando de Franco. Franco estaba un día que fui yo a hablar con él, que me llamó para una interview que le habían hecho, y cuando no era yo ministro. Entonces estaba en una mesa tomando chocolate, mojando los panes, bizcochos en el chocolate, y tenía un montón de expedientes a la izquierda y los iba clasificando. Unos los ponía en la mesa, otros en una silla. Y después de que acabamos, salí y le pregunté al ayudante qué eran esos expedientes que tenía el general Franco. Eran las sentencias de muerte. Las que ponía en la silla eran para firmar y las otras para revisar. No más que una cosa de una tranquilidad, pero esa es de la cosa militar. En la zona nacionalista prácticamente no había quien se atreviera a criticar estos métodos. Los seguidores de Franco tenían una causa común, derrotar a la República, pero no se ponían de acuerdo en el tipo de régimen que había de reemplazarla. Primero estaban los falangistas. Antes de la guerra y de su encarcelamiento, el líder falangista José Antonio pronosticaba el resurgir de la España imperial. Tenemos una fe resuelta, es que están vivas todas las fuentes genuinas de España.
España ha venido a menos por una triple división. Por la división engendrada por los separatismos locales, por la división engendrada entre los partidos y por la división engendrada por la lucha de clases. Cuando España encuentre una empresa colectiva que supere todas esas diferencias, España volverá a ser grande como en sus mejores tiempos.